¿Qué dice la palabra del Señor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a leerlo otra vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, queremos honrarte y glorificarte, maravilloso Dios. Espíritu Santo, yo te pido, tómame con poder, Señor. Úsame porque necesitamos hoy una enseñanza del cielo. Tú creaste el cuerpo humano, tú creaste todos estos sistemas y mecanismos que hacen que nosotros podamos movernos, podamos pensar, podamos reaccionar, podamos aprender. Y hoy queremos, Señor, un mensaje de parte tuya, Dios mío, no simplemente una clase de psicología o de medicina. Queremos hoy, Dios, aprender principios bíblicos, espirituales, Señor, y prácticos para nuestra vida, Dios. Creemos que es tu palabra la que tiene el poder de transformarnos. Creemos que es tu espíritu el que renueva una mente y el que transforma nuestro ser, y por eso estamos acá con humildad pidiendo tu intervención divina. Te ruego, Padre, que le des a tu pueblo oídos para oír tu palabra y la fuerza, Señor, para ponerla por obra. A ti damos toda honra y honor en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muy bien. Voy a leerles la versión Romanos 12:2, pero en la versión, la traducción al lenguaje actual. No sé cuántos en esta mañana tengan la traducción al lenguaje actual. Levánteme sus manos, ¿cuántos tienen la traducción al lenguaje actual? Así con cariño, muy bien. Traducción al lenguaje actual. ¿Nadie más? Bueno, arriba tenemos varias Biblias de traducción al lenguaje actual. He estado usando esta traducción más frecuentemente porque la he encontrado una traducción muy fiel, y las palabras son más como para nuestro tiempo, más sencillas de comprender. Cada palabra viene ya como más explicada para nosotros. Entonces, hoy voy a tratar de leer la mayoría de los textos en la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, en la traducción al lenguaje actual. Dice: y no vivan ya, lo pueden leer aquí en la pantalla, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Amados hermanos, nosotros cometemos errores continuamente, y cuando venimos ya a Dios, seguimos cometiendo los errores, seguimos teniendo fallas, defectos. Tratamos de acercarnos a Dios a través de la lectura de la palabra, y comenzamos nosotros a leer la Biblia, pero nos sucede algo, y es que muchas veces lo que leemos no lo entendemos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador que prediqué hace algunas semanas? En la parábola del sembrador, Jesús mencionaba un tipo de terreno en el cual caía la semilla, y Jesús comparaba ese terreno. Él decía que la semilla que había caído junto al camino era una semilla que venían pronto las aves del cielo y la comían, y se perdía la semilla. ¿Sí lo recuerdan? Se perdía la semilla. Y en la explicación de Jesús encontrábamos que Jesús decía que esos de junto al camino, que rápidamente la semilla, que es la palabra de Dios, se perdía. Dice que esos eran las personas que oían la palabra, pero no la entendían. Y como no entendían la Biblia, no entendían lo que Dios estaba hablando, pues venía el enemigo rápidamente y la robaba. Ahora, Dios ha venido hablándonos en estas últimas semanas sobre la fe, que fue el mensaje el domingo pasado, sobre el poder de la palabra de Dios. Yo soy testigo del poder de la palabra de Dios para transformar una vida. Transformó mi propia vida, y he visto cientos y miles de personas transformadas por el poder de la palabra de Dios. No de la religión, no de una iglesia o de un pastor, pero el poder de la palabra de Dios. Amén. Y
la idea del mensaje de hoy es que nosotros podamos entender cómo funciona el cuerpo humano. Porque cuando terminemos esta enseñanza de esta mañana, muchos de ustedes habrán entendido en dónde estaban sus errores, en dónde estuvo su enfriamiento espiritual, por qué no han podido acercarse realmente a Dios. Porque si nosotros no conocemos cómo funciona nuestro propio cuerpo, ¿cómo vamos a conocer cómo opera el mundo espiritual? ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cuál es la opresión espiritual de la que habla la Biblia? La confusión, bueno, tantas cosas. Entonces, hoy quisiera que ustedes le prestaran mucha atención. Voy a traer muchos términos médicos, científicos. Voy a hablar un poco de la psicología, pero no es que esté trayendo la psicología al cristianismo. Es que simplemente voy a usar la explicación física de ellos, la explicación práctica, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos ha dicho desde hace más de 2000 años. ¿Me comprendieron? Ustedes saben que hace varios años, 4 o 5 años van a ser, que yo sufrí un accidente de carro. Me estrellaron y el golpe que recibí en mi cabeza me produjo algo que se llama concussion o una contusión cerebral. Una contusión cerebral. Y mi recuperación completa tardó alrededor de 3 años. Así es que en esos 3 años yo tuve que aprender cómo funcionaba el cerebro, porque no lograba controlar mis emociones, mis impulsos. Fue algo que realmente me hizo recapacitar acerca de muchas cosas en la vida. Y Dios usó eso con un propósito maravilloso. Así es que hoy quisiera compartir con ustedes esta enseñanza y que ustedes puedan lograr visualizar en qué áreas ustedes están fallando, qué áreas necesitan corregir y cómo nosotros podemos poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Prestaron atención al video, ¿verdad? El video de los niños. Allí decía cómo funciona el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Quieren que lo veamos una vez más? Vamos a prestarle atención a ese video, cómo funciona el cerebro, cómo es que nosotros aprendemos. Porque usted está esta mañana haciendo ¿qué? Aprendiendo. Usted esta mañana vino a aprender, esta mañana usted vino a escuchar y a aprender cosas importantes para su vida. Yo no estoy ofreciendo una conferencia, estoy predicando la palabra de Dios, pero para hacerlo con eficiencia necesito explicarle cómo funciona todo esto. Así es que vamos por un momento a ver este video nuevamente, permítame repetírselo, y vamos entonces a comprender cómo es que funciona, cómo es que aprende cómo es que aprendemos nosotros. ¿Eres más inteligente de lo que piensas? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Veámoslo. Hoy hablaremos sobre el sistema nervioso y mientras yo dé la explicación, ustedes irán anotándola en sus carpetas. Pero antes quiero que piensen, ¿cómo es que su cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego vuelvan por escrito? La información que nos llega de lo que escuchamos y vemos va a nuestro cerebro. Es enviar la orden a nuestras manos para que podamos escribirla en nuestras carpetas. Muy bien, es decir que hay órganos que reciben esta información llamados órganos sensoriales que la envían al cerebro y este la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. La señal sensorial debe viajar desde el órgano sensorial hasta el cerebro y desde él va la respuesta hasta los músculos motores. Todo este conjunto de órganos sensoriales, vías nerviosas y centros de procesamiento se llama sistema nervioso. Sin embargo, no todos los músculos son
Entonces, el sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, es lo que regula y coordina todas las funciones del organismo, sean estas voluntarias o no. Comienza por recibir información para luego elaborar una respuesta y producir algún efecto. Para su estudio, se lo divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? Es la masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allí podemos encontrar al cerebro, al cerebelo y otros órganos y glándulas. El sistema nervioso periférico, en cambio, está formado por todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información al sistema nervioso central, se los llama sensoriales, ya que provienen de los sentidos, pero sí llevan información desde el sistema nervioso central hacia los órganos. Entonces se denominan motores, porque producen algún tipo de movimiento, el que a su vez puede ser voluntario, también llamado somático, o involuntario, conocido como autónomo. ¡Qué aroma! ¿Qué estás cocinando? Pastas con salsa. Me abre el apetito. Bueno, dile a tu boca que tenga paciencia porque falta un rato todavía. Yo le digo, pero no creo que me haga caso porque la saliva es involuntaria. Es el nervios autónomos. De acuerdo, autónomo. Pon en funcionamiento los músculos voluntarios y ayúdame a poner la mesa. ¿Puedes sentir el aroma del día? Si me gustan videos, suscríbete y danos un like. Muy bien. Vamos entonces a explicar esto que vimos más en detalle. La palabra del Señor nos está diciendo que no vivamos ya como vive el resto de la gente. Como cristianos, como hijos de Dios, como personas que tenemos el Espíritu Santo, se supone que debemos diferenciarnos del resto de las personas. No sé cuántos están de acuerdo. Para podernos diferenciar, no es simplemente ponernos un traje bonito el domingo. No es solo cambiar nuestra manera de vestir o de hablar. Es tener una transformación en todo lo que nosotros pensamos, hacemos, decimos, la manera en que actuamos. Y es lo que aquí el apóstol Pablo está sugiriéndole a la iglesia de Roma. Le está diciendo, si ustedes cambian su manera de pensar y de ser, así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ustedes me han escuchado continuamente decir que Dios quiere que el hombre sea feliz. Amén. Nosotros en la tierra vamos a tener dolor y aflicción. Eso Jesús lo profetizó, Jesús lo dejó claro. Pero Jesús no nos dijo simplemente van a sufrir el resto de sus vidas. Dijo, confíen en mí porque yo he vencido el mundo. Así es que a pesar de que el cristiano tenga dolor y tenga momentos de luchas, de angustia, de batallas, de preocupaciones, momentos en los que sus emociones están alborotadas, momentos de depresiones, momentos de alegría, a pesar de que el cristiano tenga todos estos contrastes, Jesús nos dio una esperanza y nos dijo, si ustedes siguen mis enseñanzas, si ustedes aprenden a escuchar mi palabra y la ponen por obra, yo les voy a mostrar cómo vivir una vida buena sobre esta tierra. Amén. Y la única manera de que nosotros podamos ser felices en esta tierra es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Es la única manera, no hay otra. Así es que permítame explicarle. Creo que estas enseñanzas las tuve en los estudios bíblicos hace 2 o 3 años. Les traje una imagen como esta sobre lo que es la masa encefálica, o lo que es el encéfalo, todo lo que tenemos dentro del cráneo. Porque cuando pensamos en lo que tenemos en el cráneo, lo único que se nos viene a la cabeza es el cerebro. Pero no, hay muchas más partes dentro de lo que es el encéfalo que hace que nosotros nos comportemos y reaccionemos de maneras distintas. Entonces, encontramos, no sé si se ve aquí el cursor en la pantalla, no se ve. Bueno, encontramos el lóbulo parietal, encontramos el lóbulo frontal, encontramos el cerebelo en la parte de abajo, encontramos el hipocampo, la corteza etironal, encontramos el lóbulo occipital. Pero hoy yo quiero hablarle de un órgano que es muy especial, que fue el que yo tuve que aprender a controlar, aprender a trabajar
cuando tuve el accidente, cuando tuve el problema de la contusión cerebral. Y es la amígdala. ¿Sí lo puede ver, esa pepita roja? Ahora, no estamos hablando de las amígdalas de aquí de la garganta, no. La amígdala viene de una palabra griega que significa nuez, y es como una nuececita roja pequeñita. ¿Qué es la amígdala? ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños en el colegio, otra vez estudiando, nerviosos porque viene un examen? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias en las que se preocupan y dicen, yo porque estoy como que no logro controlarme y estoy nervioso y tengo ansiedad? ¿Alguien sabe aquí lo que es la ansiedad? ¿Saben lo que es la ansiedad? ¿Han sufrido de ataques de pánico? De no querer entrar en un ascensor, de no querer bajar escaleras eléctricas, de tenerle miedo a un perro, de tenerle miedo al agua, de no quererse quedar solo. Hay diferentes temores, miedos, complejos. Hay gente que le da pánico venir aquí al frente y hablar. Hay gente que le da pánico hablarle a más personas. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas? Nosotros convivimos con una cantidad de situaciones en la vida que no sabemos ni cómo se originaron, ni tampoco sabemos cómo solucionarlas. Pues una de las maneras de aprender a solucionarlas es a través de la palabra de Dios y poniendo en práctica lo que la Biblia nos dice. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo pongo por obra lo que la Biblia me dice? Y es donde nosotros encontramos que hay como una gran separación. Aquí está un monte llamado conocimiento y aquí está otro monte llamado práctica, y están separados. No sabemos cómo poner por obra lo que sabemos. No logramos poner por obra esto que ya sabemos que hay que hacerlo. No lo podemos hacer. ¿Dónde está esa conexión? ¿Dónde está ese puente que los une a los dos? Vamos a irlo aprendiendo hoy. La amígdala, esa nuececita roja que usted ve en la pantalla, es el sistema defensor de su cuerpo. No es el sistema inmunológico. ¿Saben lo que es el sistema inmunológico, verdad? Es el sistema que crea las defensas, genera anticuerpos y defensas dentro del cuerpo para que una gripa no lo mate a usted, para que una fiebre no lo mate. Entonces el mismo cuerpo Dios lo diseñó de tal manera que genera mecanismos de defensa y de reacción a enfermedades, a virus, a cosas que nos pueden destruir. El sistema dentro de la masa encefálica que nos dice a nosotros, alerta, párese, corra, porque no es simplemente usted escuchar una explosión. Si usted escucha una explosión, ¿cuál es su reacción? Usted salta y corre. ¿Quién activa en el cuerpo esas defensas? Bueno, el cerebro es el encargado de poner a trabajar todo el cuerpo para que usted pueda atender a una respuesta de esas. Ahora, la amígdala, ese organito chiquito, es la que comienza a acumular experiencia, memoria, es la que comienza a almacenar datos a lo largo de su vida desde la niñez. A usted de pequeñito, alguien lo asustó con un ratón y usted se quedó con miedo a los ratones el resto de su vida, porque desde pequeñito se lo enseñaron. Ahora, esa información de ese miedo, de ese temor a los 3, 4, 5 años quedó almacenada en la amígdala y no se borra. Esa información quedó ahí grabada. Mire, Dios es tan perfecto que hizo el cerebro muchísimo más complejo y poderoso que cualquier computador. Dios es un creador impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él hizo al hombre, hermanos, es impresionante. Cuando comenzamos a estudiar lo que es el solo hombre, decimos qué Dios tan grande tenemos. Amén. Ahora, usted quedó con ese trauma en su mente, pudiéramos decir en la mente, pero quedó básicamente grabado allí, en la amígdala. Cada vez que usted se vaya a enfrentar
a un momento similar al que le generó ese temor, la amígdala involuntariamente, sin usted saberlo, la amígdala va a comenzar a drenar sangre de la parte posterior del cerebro, se va a ampliar y va a comenzar a mandar órdenes a todo el cuerpo diciéndole cuidado, cuidado, alerta, viene un peligro. Entonces déjeme explicarle cómo funcionó eso en mí. Como lo que me sucedió a mí fue en un carro, en un accidente de carro. Los primeros días, semanas y meses, porque tardé meses en lograr, con la ayuda de Dios, salir de la ansiedad. Los primeros días, semanas y meses, me daba pánico subirme al carro. Y yo no sabía por qué. Simplemente yo estaba en un reposo total, pero cuando tenía que salir en el carro y sabía que iba a salir, empezaba a respirar más rápido. Se aceleraba la respiración, el corazón empezaba a palpitar, comenzaba yo a sudar y sentía que me iba a volver a estrellar, sentía que me iba a desmayar, estaba en pánico y no sabía cómo controlarlo. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que me había afectado a mí físicamente y que había sido una experiencia bastante difícil del accidente en carro, había quedado grabado en la amígdala. Y la amígdala, ¿qué proceso hizo internamente? La amígdala dijo, montar en carro es peligroso. Entonces cada vez que yo pensaba que tenía que montar en un carro, ¿qué hacía la amígdala? Alerta, alerta, y le mandaba alertas a todo el cuerpo. ¿Y qué hacía el cuerpo para que yo no montara en el carro? Porque la amígdala pensaba que ese era mi problema. Entonces la amígdala le decía a todo el cuerpo, le decía, hay que pararlo, hay que frenarlo. Y por eso mi corazón latía rápido, por eso comenzaba yo a sudar, por eso la respiración se agitaba. Y yo no sabía cómo controlarlo. Entonces, parte de esa experiencia, Dios la permitió en mi vida porque me ha permitido ministrar a otras personas que han pasado por esa clase de problemas y poderles ayudar con ansiedad, poderles ayudar con angustia, con traumas, con cosas que son muy difíciles de trabajar. Amén. Ya vimos la amígdala. Ahora, aquí vemos cada una de las partes en este corte que se hace de un cerebro real. Aquí vemos cada una de las partes y las funciones de cada una de ellas. Entonces, simplemente le voy a leer la de la amígdala, la definición. Es que este pequeño órgano es el responsable de las respuestas emocionales, incluyendo el comportamiento agresivo. Entonces, mire, muchos padres me preguntan cómo hacer con el niño, cómo disciplinarlo, cómo hacer que el niño haga caso. Como la palabra del Señor dice, instruye o enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero decimos, ¿qué clase de enseñanza le debo dar? ¿Cómo lo debo corregir? Porque también nos habla de que la necedad del muchacho está pegada a su corazón, pero que la vara de la corrección la apartará de él. Y no sabemos cómo castigar al niño, cómo hablarle, cómo motivarlo. No sabemos muchas veces administrar bien la medida en la educación del niño. Y si nosotros cometemos un error en la educación de ese niño, va a ser un adolescente problema. Y después de que sea un adolescente problema, va a ser un adulto con miles de conflictos. Va a ser muy posiblemente un mal papá, un mal esposo, un mal trabajador. Entonces, dése cuenta que cuando nosotros vivimos la vida, el día a día, sin tener una proyección hacia dónde vamos, sin tener en cuenta las valiosísimas enseñanzas que Dios nos ha dado, nosotros estamos arriesgando el futuro, no solo nuestro, sino de los que nos rodean. Y por eso nosotros debemos ser sabios, ser prudentes, meditar en la palabra de día y de noche, orar y decirle, Dios, dame dirección. ¿Cómo es que yo administro estos recursos? ¿Cómo yo puedo guiar bien a mi familia? ¿Cuántos hombres realmente están tratando de reconstruir un hogar y no saben cómo hacerlo? ¿Cuántos hombres están tratando de cautivar el corazón herido y dolido de su mujer? ¿Cuántos hombres dicen, es que ella ya no me escucha? Y la mujer dice, es que no lo quiero ni ver.
es que algo me pasa cuando Él está cerca, no quiero que me toque, no quiero que me mire, no. Todo esto es simplemente el resultado de errores que hemos cometido a lo largo de la vida, y que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar, los errores nos van a llevar a situaciones peores. Un divorcio no se da de la noche a la mañana. Un niño problema no nace así. El niño problema se hace. El niño rebelde es uno como padre quien lo hace rebelde. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de problemas que tenemos son simplemente nuestra consecuencia. La palabra del Señor dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la destrucción, los momentos difíciles en nuestra vida, si somos conscientes, es porque nos ha faltado aplicar un principio de Dios. Y no entendemos cómo funciona esto. Ahora, vamos a seguir adelante. Miren cómo funciona el cerebro. Miren cómo funciona. El cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho con unas funciones, el hemisferio izquierdo con otras funciones. En el hemisferio derecho, en la parte derecha de nuestro cerebro, nosotros vamos a encontrar todos los procesos, todos los sistemas que nos llevan a nosotros a imaginarnos cosas, a soñar, a irnos fuera de la realidad. Eso está en la parte derecha del cerebro. Pero en la parte izquierda del cerebro está la parte consciente, racional, mecánica. Entonces, usted en la vida, ¿cuántos aquí se han enamorado alguna vez? Ninguno. Uy, se van a meter en problemas los hombres con las mujeres. ¿Sí se han enamorado? A dos manos. Muy bien. Hoy les voy a hablar de la glándula del amor. Hoy les voy a hablar también de la glándula del amor. Y hoy usted va a aprender que la solución de todos los males, de absolutamente todos, está como Dios lo profetizó hace más de 2000 años. La solución de todos los males está en el amor. Está en el amor. Ahora, cuando usted se enamoró, usted no simplemente se ilusionó con esa persona y usted no simplemente la comenzó a idealizar y a decir, ¡ay, me encanta esto y esto! No, usted trazó un plan para conquistarla. Alguno dirá, no, ni crea, pastor, a mí me agarraron. No, usted trazó un plan para conquistar a esa persona, ¿sí o no? Entonces, este simple ejemplo le muestra cómo el cerebro pone ambas partes se unen y lo hacen a usted ser efectivo, lo hacen a usted ser eficaz, hacen que usted pueda prosperar. Yo de profesión soy un diseñador industrial. Entonces mi hemisferio derecho, wow, sueña, visualiza. Entonces yo me imagino paredes altas, blancas, con ventanas, y todo eso que imagino, la parte izquierda de mi cerebro le da la orden a los ojos, a las manos, de que lo comience a dibujar, bien sea a mano o en un computador. Entonces, para que yo pueda aplicar correctamente mi profesión de diseñador industrial, necesito ambas partes conectadas. Ambas partes conectadas. Ahora vamos a ver situaciones que nos llevan a que los hemisferios no se conecten, sino que se aparten. ¿Y qué sucede cuando se apartan esos dos hemisferios? Entonces, hasta ahí vamos claros que nosotros la parte derecha del cerebro la usamos para la imaginación y la parte izquierda la usamos para lo práctico, para aplicar lo que soñamos y hacerlo una realidad. ¿Amén? Muy bien. Ahí están todos los sistemas más de mecanismos y de cómo funcionan, pero no puedo entrar en detalle de todas estas cosas. Me tomaría varias semanas lograr explicar todo esto. Ahora, preste atención cómo es que nosotros aprendemos. Preste atención, por favor. Mire, cuando usted está sentado
Cuando usted está sentado escuchando, como decir hoy, esta enseñanza, de todo lo que yo le estoy hablando, únicamente el 20% se va a quedar en su cerebro. De todo lo que yo le estoy hablando, usted la próxima semana solo va a recordar el 20%. Únicamente el 20%. Ahora, de ese 20%, ¿qué es lo que usted va a recordar? El 87% las cosas negativas. Y el 13% las cosas buenas. Es decir, que usted no va a coger todo el 20% de la información para poderlo aplicar. Significa que usted, de ese 20% que aprendió, únicamente el 13% es de cosas buenas, prácticas para usted. El resto, usted va a recordar, estaba haciendo frío, había un ruido, la persona de al lado estaba tosiendo. Todos esos elementos van a hacer que únicamente el 13 del 20 le quede a usted. O sea, en conclusión de todo esto, le va a quedar a usted un 3-4%. Solo porque usted vino a oír. Ahora, de lo que leemos nosotros, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos, no comprendemos, de lo que leemos, únicamente el 10% se nos queda grabado. Entonces usted entenderá por qué usted está batallando con su fe. Y usted dice: pastor, yo realmente estoy tratando de buscar a Dios, estoy tratando de aplicar lo que usted nos enseña, lo que la Biblia dice, pero me cuesta, pastor, no logro levantarme en la fe, no logro salir de este bajonazo que tengo. Ahora le estoy explicando por qué es que sucede. Le estoy explicando por qué es que sucede. Usted se sienta a leer la Biblia. Y usted se sienta a leer la Biblia cansado muchas veces después del trabajo. Usted se sienta a leer la Biblia muchas veces en la noche, cuando ya después de que usted ha comido y está listo para dormir. Pero usted no se sienta a leer la Biblia pensando en lo que Dios le va a enseñar. Usted se sienta a leer la Biblia pensando en que lo tiene que hacer. ¿Me comprende la diferencia? ¿Cuántos me comprenden la diferencia? Por esta razón es que todo lo que usted está leyendo no le está quedando. Y como no le está quedando, usted no puede generar una conducta en su vida como la Biblia dice que usted se debe conducir. O sea, muchas veces el creyente sí tiene fe genuina en Dios, pero como no está consciente de todos estos problemas de aprendizaje, de obra, de práctica, como no es consciente, todo lo que está recibiendo sucede como lo veíamos en la parábola del sembrador. Rápidamente se pierde, rápidamente se pierde, rápidamente se pierde. Y viene frustración en el cristianismo. Tal vez usted estará de acuerdo conmigo y dirá: sí, pastor, yo me he sentido frustrado en el cristianismo. Yo he sentido que el cristianismo es muy pesado, es difícil de llevar la vida cristiana. Ahora, hablemos de un punto importantísimo. El segundo fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente después del amor, ¿cuál es? ¿Cuál es el segundo fruto después del amor? ¿Cuántos en su vida experimentan un gozo diario? Y no el gozo de que usted en el trabajo le fue bien, o de que en la escuela tuvo algo bueno, o de que vio una persona que usted quiere. No, el gozo de Dios. ¿Cuántos experimentan eso en sus vidas? Diariamente, semanalmente, mensualmente. Y vemos gente con sus rostros cabizbajos, entristecidos. Vemos gente que una lucha, una batalla, una prueba apaga su fe rápidamente. Y no entendemos por qué está sucediendo esto. Bueno, yo le estoy dando lo que físicamente sucede con nuestro cuerpo. Voy a tratar de darle también elementos espirituales, pero primero le voy a hablar de los físicos. Suponga por un momento que usted está sentado hoy aquí en la iglesia y que usted está totalmente concentrado en cada palabra que yo le estoy diciendo, que para usted este mensaje es fundamental. ¿Cuántos dicen amén?
y dice, yo estoy conectado con lo que el pastor está diciendo desde el comienzo, estoy mirando a dónde el pastor me va a llevar. Suponga que usted es esa persona concentrada y enfocada. ¿Cuánto le va a quedar en su mente de información después de que usted se concentró realmente? No, el 20 no. Hablamos que es el 13 del 20. Y eso que usted se concentró, mi amado hermano, y usted dijo, por lo menos yo sé que la predicación hoy se llamó una mente nueva. Una mente nueva. Y a usted no se le olvida eso. Entonces hay elementos en su cerebro que conectan para poder usted tener un recuerdo. Entonces usted se acuerda del dibujito del cerebro y del título del mensaje y dice, hoy el pastor habló de los cerebros. El pastor habló del sistema nervioso y habló una cantidad de cosas que yo no le entendí, pero yo me acuerdo que él habló de un cerebro nuevo. Y cogió usted cositas pequeñitas y de toda la sabiduría y de todo el mensaje que Dios nos quiso dar, nos quedamos con él 4 o 5%. Y con ese 4 o 5% esperamos sobrevivir como cristianos el resto de la semana. ¿Cuántos el día de mañana se van a encontrar con un problema en su trabajo? ¿Cuántos al salir de acá tienen que resolver situaciones difíciles? ¿Cuántos en este momento están lidiando con un dolor profundo en su corazón, con una crisis, con una situación adversa? ¿Cuántos? Esa situación adversa, ese problema, eso que usted tiene que resolver, hace que su mente no esté ni siquiera prestando la atención. O sea que al final, si usted no se concentró, si usted se distrajo, si usted le ganó el cansancio y se durmió, ni siquiera se lleva el 5%. Y ahí es donde comienza el enfriamiento espiritual. Y ahí es donde usted comienza a batallar con su fe. Amén. Ahora, mire los otros porcentajes. Dice que el 10% de lo que leemos. Dice que el 20% de lo que oímos. Dice que el 30% de lo que nosotros vemos. Dice que el 50% de lo que vemos y oímos. Y dice que el 70% de lo que hablamos o discutimos con otros, en la interacción. Ahí nos queda a nosotros el 70%. Pero el 95% de lo que le enseñamos a otros. Entonces, yo como pastor, y yo tengo que seguir pidiendo perdón por mi carácter y por áreas que Dios está corrigiendo, y yo sé que si en 10 años el Señor no ha venido, yo seguiré pidiendo perdón porque seguiré cometiendo errores. Eso nunca va a parar, porque sigo siendo un hombre. Pero quiero que usted entienda en esta mañana cuál es mi batalla, que de lo que yo me acerco a Dios, ¿cuánto se me queda a mí grabado? El 95%. Y tengo que lidiar con el 5, 4, 3, 2 o 1% de lo que a usted le queda de Dios. Y estamos en un conflicto. Hay un conflicto fuerte, fuertísimo. ¿Por qué razón? Porque si esto lo llevamos al salón de clases, en el salón de clases, usted está atento, escuchando lo que el maestro le dice. Usted está atento. ¿Por qué? Porque usted tiene que pasar el nivel, porque usted tiene que graduarse, porque usted necesita un crédito, necesita una buena calificación. Le toca grabarse lo que está diciendo el profesor. Si usted no se lo graba, a usted le toca llegar a su casa a estudiar hasta que aprenda lo que el profesor le enseñó. Entonces usted tiene que hacerlo, no que quiera, le toca hacerlo. En Dios no, porque Dios no nos obliga. Dios no nos obliga, Dios nos invita. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno decide abrir, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tenemos un Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que es el que va y nos busca. Es el Dios que nos llama, es el Dios que nos invita, es el Dios de amor, que es un caballero. Él no obliga. Él no te obliga, Él te llama.
y te dice, ábreme la puerta, que yo quiero acercarme a ti. Y somos nosotros los que decidimos abrirle la puerta o cerrarla. De hecho, los papás que tienen hijos adolescentes saben que la mayoría de las veces el cuarto, la puerta de su hijo está cerrada. Y eso les dice a ustedes que su hijo está en rebeldía, que su hijo y usted están así en conflicto. Y ese joven que crece en rebeldía con el papá, en conflicto, es un joven infeliz, es un joven amargado, es un joven propenso a beber alcohol en una fiesta, es un joven propenso a probar el cigarrillo, a probar la marihuana, a probar cualquier tipo de droga. Ese joven es el que va a tener una relación sexual en cualquier momento que se le presente. Ese joven es el que va a dejar embarazada a una niña o va a venir con una enfermedad sexual. Ese joven que ha cerrado la puerta de su cuarto, que representa el corazón, a su papá, quien debe ser su mejor amigo. Ahora, no se sientan mal con lo que les estoy diciendo, jóvenes, porque muchas veces si el joven llega a esa situación, muchas veces, no todas, pero muchas, es culpa del papá. O porque el papá le dio demasiada disciplina, o porque no le dio disciplina en absoluto. Porque hubo ausencia de amor, o hubo una idolatría, y hubo solo complacencia. Y ay, sí, hijo, yo te amo, pídeme lo que quieras y yo te lo compro. Entonces se deformó el carácter del niño. El hombre que ocupa la posición que Dios dice en su casa, el hombre que es el sacerdote de la casa, imagínese ahora usted, varón, que usted tiene el desafío de levantar a sus hijos con el temor de Dios por la sociedad en la que vivimos. Imagine eso, hermano que está aquí. Si usted tiene hoy ese temor de Dios y dice, yo realmente no quiero lo que está pasando en las escuelas, yo quiero educar bien a mis hijos, usted, varón, dice, yo voy a ser el sacerdote de la casa. Entonces, de aquí de la iglesia, ¿con cuánto de conocimiento sale usted aquí de la iglesia? El que más. ¿No entendiste? Es que el 20% de ese 20% no es absoluto, no es total, porque de ese 20% lo que realmente graba tu cerebro es el 13%, porque el 87% se centra en las distracciones. El 87% se centra en las distracciones. ¿Por qué razón? Porque me distraje, porque entró esta hermana, porque esta hermana se rió, porque este hermano está tosiendo. Las distracciones. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el mensaje del domingo pasado? Levánteme la mano y lo dice. Levánteme la mano y lo dice. La fe en Dios. ¿Pudiera recordarme un texto bíblico que yo utilicé el domingo pasado? Mi hermana sabe que hablamos de la fe en Dios porque vio el título que se proyectó acá y porque continuamente hablé sobre la fe en Dios. ¿Se acuerdan de alguna de las imágenes, de las fotos que yo mostré el domingo pasado? Levánteme la mano y me dice si había una foto de quién. Una de Moisés abriendo el mar en dos y otra de Abraham. ¿Se da cuenta cómo es que usted aprende? Más viendo que... Ahora, ahí tenemos nosotros un conflicto grandísimo. Abra su Biblia en Romanos 10:17, por favor. Este mensaje de hoy no se lo puedo dar completo, me toca partirlo en dos, porque si no, terminamos como a las 3 de la tarde. Ninguno dijo amén, pastor, hágale. Yo sigo creyendo que un día vamos a tener eso. Están en Romanos 10:17. ¿Qué nos dice la Biblia? Así pues, la fe viene por el oír y el oír. Entonces estamos diciendo que de lo que oímos, únicamente el 5, 4, 3, 2, 1 nos queda, y que la fe solo viene por él. ¿En dónde está nuestra fe hoy? Ahora entienden
¿Cómo ustedes están batallando afuera en el mundo? ¿Cómo ustedes están batallando con pensamientos? Ahora ustedes entienden por qué el enemigo los bombardea fácilmente y ustedes los desestabiliza y los tumba una y otra vez. ¿Lo comprenden? Y no le estoy hablando de la psicología, estoy hablando de lo espiritual. Porque si la fe viene por el oír, y el oír no la palabra, ni el consejo, ni la recomendación de alguien, ni el testimonio, sino por el oír la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír, y de ese oír a usted se le queda el 5, 4, 3, 2, 1. ¿En qué tamaño está su fe el día de hoy? Así es que regreso a lo de los varones. Si usted, amado hermano, hoy está escuchando la palabra de Dios, y esa palabra está entrando en su corazón, y usted dice, yo debo levantarme como el sacerdote de mi casa. Usted se llevó hoy el 5% del mensaje, pero usted llega a su casa, repite esta predicación, la mira 1, 2, 3 veces en su casa, comienza a preparar la enseñanza y se la da a sus hijos esa noche, y se las da el lunes, y se las da el martes, y se las da el miércoles. Usted, varón, del 5% que se está llevando, o 4, o 3, o 2, o 1, que se está llevando semana a semana, usted está subiendo al 20, al 30, al 95%. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al 95%. Al 95%. Entonces, cuando usted, amado hermano, deje de estar viviendo su vida cristiana con el 1% de conocimiento y de sabiduría y dirección de Dios, y usted comience a subir porcentajes. Por eso Jesús dijo que cuando la palabra, que es la semilla, cae en un corazón, en tierra buena, ¿da cuánto? 30, 60 y 100%. Significa que, amado hermano, si usted comprende esta enseñanza del día de hoy, cómo su cerebro trabaja, y la responsabilidad que usted tiene delante de Dios de levantar esa familia en la palabra, en el temor de Dios, si usted aplica eso, usted va a empezar a recoger producciones de 30%. Y usted tiene la garantía de Dios que sus hijos van a cambiar. Y van a cambiar para bien, no para mal. El cambio de los hijos no está en traerlos a la iglesia. Yo no puedo hacer nada por los muchachos. Yo a los muchachos los mando con esta enseñanza. Imagínese el joven que, mejor dicho, sobrenatural, que más quiera recibir, ¿con cuánto se va? ¿Y usted espera que con ese 5 su hijo sea transformado? Por eso es urgente aplicar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8, por favor. Josué 1:8, ¿qué dice la palabra? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Significa que Dios en la Biblia nos está dando una disciplina. Significa que el cristiano, el creyente que quiere tener éxito en su caminar con Dios, necesita una disciplina. Si usted no tiene una disciplina, amado hermano, usted no va a prosperar en nada. Es lo que la Biblia le está diciendo. Si usted no tiene la disciplina de no leer, porque ¿qué está diciendo allí? Le está diciendo, ¿leerás de día y de noche la palabra? Meditar. Ahora, preste la atención hablando de la meditación. Hablando de la meditación, preste la atención a las imágenes que están detrás de mí. Hay dos órganos principales en el cuerpo humano.
Bueno, de hecho son 3 los sistemas principales para que el cuerpo viva. Y eso es lo que uno aprende en CPR. En CPR lo que le enseñan a uno es que uno debe mantener el sistema cardiorrespiratorio funcionando para que al cerebro le llegue oxígeno, porque si el cerebro tiene oxígeno puede vivir, y para que el cerebro tenga oxígeno necesita el oxígeno que viene ¿de dónde? De los pulmones. Pero para que los pulmones produzcan oxígeno, ¿qué necesitan? La fuerza del corazón, un corazón bombeando sangre, produciendo el oxígeno, liberando radicales libres y generando oxígeno, que es el que va a ir a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, en un caso de emergencia, lo primero que se trata de garantizar es que la persona siga respirando. Por eso están los golpes en el corazón y el suministrar el aire boca a boca. Porque de esta manera la persona, así esté herida, así haya el trauma que sea, la persona va a continuar con vida, su cerebro va a vivir. Si el cerebro deja de recibir oxígeno por cierto tiempo de minutos, el cerebro muere y su cuerpo se perdió. Así diseñó Dios el cuerpo humano. Ahora, préstele atención a esto. Usted ve atrás 2 personas. Uno es un científico, un médico psicólogo llamado Richard Davidson, y él está con un monje maometano, expertos en la meditación, los que practican yoga, los que practican todas estas tendencias de meditación, saben que lo que ellos buscan es que su espíritu sea libre y sea el que conduzca su vida. No tanto su mente, no tanto las necesidades de su cuerpo, sino su espíritu. Ahora, lo que yo le estoy enseñando es pagano, no es cristiano, es pagano. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque en la imagen usted ve a este monje con una cantidad de sensores en su cabeza. Este hombre, el que está al lado, el profesor Davidson, él es el primer científico en el mundo que logró escanear el cerebro y darse cuenta cómo es que funciona el cerebro en estados de meditación. ¿Qué sucede con el cerebro en estados de meditación? Ahora, lo que logró determinar, lo que logró encontrar este científico es que en momentos de meditación, de relajación total, en esos momentos ambos hemisferios del cerebro se conectan. Y como los 2 hemisferios del cerebro se conectan, el cuerpo comienza a trabajar de una manera casi al 100% de efectividad. Se comienzan a regenerar las neuronas del cerebro. Se comienzan a producir sustancias muy importantes, como el caso de la beta-endorfina, que es un analgésico dentro del cuerpo. ¿Qué se empieza a producir dentro del ser humano? El corazón comienza a latir al ritmo perfecto que genera un cierto límite de radicales libres, que son los que acaban las células. Los estoy enredando con mucha información, ¿verdad? Sí, les estoy dando mucha información. Mire, vamos al punto porque el próximo domingo se los puedo desglosar todo y le hago la introducción y el próximo domingo se lo empiezo a desglosar. Quiero mostrarle el corazón. Esto no es un electrocardiograma, porque el electrocardiograma no logra captar la dimensión, la escala en la que se afecta el corazón bajo estados de frustración, de miedo, de amenaza. Un electrocardiograma normal no logra captar eso. Entonces se han tenido que desarrollar sistemas más complejos para poder medir realmente el campo electromagnético que está produciendo el corazón bajo un sistema de opresión, de tristeza, de depresión, de angustia, de estrés. Y
quiero que usted le preste atención al corazón, mire las medidas en el latir del corazón bajo la frustración. ¿Puede usted notar los altos y los bajos? ¿Picos y valles? Eso, en términos de medicina, es destructivo para el cuerpo. Es destructivo para su cuerpo. Esto hace que usted produzca muchos más radicales libres. ¿Alguien sabe qué son los radicales libres? Los radicales libres son pequeñas moléculas que no tienen un electrón, y como no tienen un electrón, matan otras moléculas, están matando otros células y atacando otros átomos dentro del cuerpo para robarles los electrones. Conclusión: los radicales libres son los que producen cáncer, enfermedades. Los radicales libres son los que destruyen los tejidos y hacen que usted se envejezca más rápido. Los radicales libres son los que dañan los órganos dentro de nuestro cuerpo. Y esa producción de radicales libres viene dentro de nuestro propio sistema, bajo un corazón en un estado no normal de funcionamiento. La angustia, la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Qué le quiero decir con esto? Que un corazón que no funciona bien le va a cortar los años de vida a usted. Le va a cortar los años de vida. Y déjeme contarle de un experimento que se hizo hace algunos años para lograr demostrar esto. Porque esto, ya que le estoy hablando, afecta ya a nivel celular, a nivel estructural. Los átomos que hay dentro de su cuerpo están muriendo por la forma de usted vivir, por sus preocupaciones, angustias, por sus conflictos emocionales. Usted está muriendo lentamente, está acelerando su muerte. Se hizo un experimento con mamás de hijos de niños discapacitados, pero mamás solas, mamás solteras, que tienen el cuidado de su niño discapacitado. Se les hizo una toma de sangre, una muestra de sangre, y se midieron en ellas diferentes niveles. Las cogieron a ellas, a un grupo de 10 mujeres, mamás solteras con niños discapacitados, las cogieron y las comenzaron a reunir semanalmente entre ellas. Cuando las reunieron a cada mamá con su niño discapacitado y las pusieron todas juntas, ¿qué empezaron ellas a hacer? Empezaron a hablar. ¿Y tú cómo haces con tu hijo cuando tiene esto? No, yo hago así. ¿Y cómo te has sentido? Porque uno esperaba que hubiera un hombre que ayudara y no, el desgraciado a veces me dejó botada. Bueno, el simple hecho de coger y reunir a las mujeres y comenzar ellas a interactuar, después de algunos meses les volvieron a tomar muestras de sangre y todos sus niveles se elevaron. Simplemente porque ellas, del corazón afligido, angustiado, amenazado, comenzaron a cambiar a un corazón más tranquilo, porque se habían encontrado con personas que vivían la misma situación de ellas. Y eso las hizo bajar su nivel de estrés, eso las hizo cambiar su lamento por esperanza, por tranquilidad. Simplemente eso, no cambio en la alimentación, no una rutina de ejercicio, una dieta balanceada, nada de eso. Simplemente cambiaron un pequeño elemento en su vida y dejaron de ver la vida de manera negativa y destructiva y cambiaron su manera de pensar. Ese pequeño cambio comenzó a mejorar la salud en estas mujeres. Entonces es donde yo quiero que usted entienda esta batalla a nivel molecular, porque para lograr captar estas imágenes se necesitan realmente unos microscopios electrónicos muy sofisticados. Lo que usted ve allí son átomos dentro de su cuerpo y las bolitas naranja que usted ve son los radicales libres. Los radicales libres no tienen electrón,
Por eso ellos golpean las otras partículas, les roban el electrón. Pero al quedar esas partículas sin electrón, ¿qué hacen? Se convierten ellas mismas en radical libre y van a matar a otras y a otras y a otras. Quiere decir que dentro de su cuerpo hay una batalla diaria. Su cuerpo, la forma en que usted come, la forma en que usted trata su cuerpo, la forma en que usted vive, va a marcar cuántos años de vida usted va a vivir. Y no solo es llegar a cierta edad, es cómo va a llegar usted a esa edad. ¿Cómo va a llegar usted a esos años? Hay una batalla dentro de su cuerpo a nivel molecular. Ahora, le estoy hablando de cosas físicas. Imagínese ahora que todo este conocimiento lo tiene Satanás y sus demonios. Y ellos traen, además de los problemas que usted ya tiene, ellos traen otra opresión mucho más fuerte sobre su vida para que esta batalla no sea nada en comparación de lo que ellos quieren hacer contra usted, acabarlo, destruirlo. Que esa es su finalidad. Por eso el apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra personas, o sea, contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por eso el diablo es experto en ponerle distracciones en su vida para que usted no escuche la palabra de Dios, para que usted sea parte de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted no está en un estado de meditación, en un estado de paz y de tranquilidad? Si aquel monje maometano, bajo la meditación, sus dos hemisferios trabajaban en perfección, su corazón latía en la sincronía perfecta y el oxígeno que estaba produciendo el cuerpo era el necesario y no había más producción de radicales libres. Ahora pongámosle todo lo contrario. Imagínese que usted no está bajo un estado de meditación. Imagínese que usted no es una persona que lee la palabra de Dios continuamente y si la lee con afán y con cansancio. Suponga usted que usted vino el domingo acá forzado, que usted vino acá el domingo desalentado, desanimado, que usted está esperando solo a que se acabe el servicio. Suponga usted que usted sí quiso tal vez venir al servicio, pero tiene problemas, está mirando su celular, está distraído, pensando en otras cosas. Suponga que usted no está en ese estado. ¿Sabe cómo está su cerebro? Ambos hemisferios no están así conectados. ¿Están qué? Desconectados. Y cuando ambos hemisferios están desconectados, su cerebro comienza, su sistema nervioso comienza a trabajar mal. Y usted comienza a generar indisposición. Usted comienza a generar prevención, rechazo, fastidio. Usted comienza a generar pensamientos que no son correctos. Como no están conectados ambos hemisferios, yo cometo un error como predicador. Su hemisferio derecho, que es el que imagina, coge ese error mío y defecto y simplemente lo eleva a una dimensión en la que usted me coge miedo, me coge temor, me coge rabia. No está el hemisferio izquierdo conectado para decir, no, mire, él pueda que tenga algunas fallas en su carácter, él pueda que cometa algunos errores, pero le está enseñando la palabra de Dios, es un hombre esforzado, es un hombre honesto, es un hombre transparente, no toca la plata de la iglesia, tiene una familia muy linda, tiene un excelente testimonio. No, usted solo va a escuchar la parte mala. Y con esa parte mala, usted se va a ir a su casa y va a intentar leer la Biblia, y va a intentar orar, y va a intentar meterse con Dios. Va a ser imposible. ¿Por qué? Porque ganó Satanás. Él tiene el control. Su propio cuerpo no está trabajando bien. Como su cerebro, ambos hemisferios están desconectados, su amígdala está alerta, está así. ¿Qué es lo que hace la amígdala? La amígdala básicamente es una pequeña nuez, pero que cuando se activa, succiona la sangre de la parte posterior del cerebro y deja el cerebro completo con bajos niveles de sangre. Significa que usted no va a pensar igual. Usted no piensa igual, usted está en un estado de alerta, de alarma. Cuando usted está en un estado de alarma, usted no tiene un plan, usted solo tiene deseos de correr, de responder a esa alerta. Usted ve el ratón, la amígdala le dice miedo,
¡bum!, salta sobre una mesa. Y si ese hombre pega ese grito varonil que todos conocemos, ¡ah! Pregunta, ¿usted planeó eso? ¿Usted cree que el hombre planeó eso, quedar en ridículo sobre una mesa y sus niños mirándolo así? No, es una reacción normal a un estímulo, por un trauma. A mí el psicólogo me comenzó a decir, vamos a tener que enfrentar los miedos para poder salir de la ansiedad. Y como yo soy pastor y conocedor de la palabra de Dios, cuando yo llegué a donde el psicólogo dije, yo a este tipo no le voy a creer nada. Yo me cerré. Y él me hablaba y yo le decía, sí, con la cabeza que me dolía y todo lo que él me decía era cierto, pues yo decía, por dentro decía, no. Y él me decía y yo, sí, pero por dentro estaba cerrado. Así es que yo le dije, mire, vamos a hacer un trato. Para mí esto es muy difícil porque yo soy pastor y yo creo en el poder de Dios. Yo sé que Dios, hoy puede venir el Espíritu Santo y me sana mi cerebro y me levanto como si nada. Yo creo eso. Y el tipo me miraba así. Yo creo eso, yo creo en el poder de sanidad del Espíritu de Dios. Jesús sigue sanando hoy, haciendo milagros, amén, y yo lo creo y lo he visto. Entonces le dije, vamos a hacer un trato. Como no vamos a pelear aquí por la fe, yo tengo que hacer esto, lo necesito porque usted me va a ayudar. Le dije, yo solo quiero aprender cómo funciona el cerebro. Y este es un doctor, es un psicólogo, el doctor Byron, que es profesor de la Western University aquí en London. Y él me empezó a enseñar cómo funciona el cerebro. Y yo le decía, tengo esto y esto y esto. Me decía, haga esto. Y yo que hacía los consejos que él me decía, yo miraba en la Biblia cómo aplicar lo que el hombre me estaba diciendo. Y fue así como Dios me sacó de la ansiedad. Porque Dios me sacó de la ansiedad. Pero tenía una cantidad de reflejos y actos involuntarios porque mi cerebro estaba herido, estaba dañado. Había una herida dentro de mi masa encefálica. Yo tuve momentos, ustedes lo saben, tuve momentos donde no entendí inglés, lo cual pues muchas veces es normal para muchos, pero tuve momentos donde no entendí el español, que es mi idioma. Y solo me hablaban y yo solo veía la boca moverse y no entendía lo que me estaban diciendo. Yo tuve eso. Los problemas de los ojos, algunos me quedaron hasta el día de hoy. Yo sé que ya solo Dios que me sane un día. Pero hasta el día de hoy yo quedé con problemas en mis ojos. Y todo esto por una herida en el cerebro. Ahora, quiero llevarlo a un nivel más profundo. ¿Qué tal la herida en su corazón? ¿Qué tal la herida en su corazón? Su sistema nervioso, y con esto voy a terminar. Su sistema nervioso, como lo vimos en el video, básicamente está compuesto de dos grandes elementos. El simpático y el parasimpático. Y una parte controla sus emociones y lo tiene a usted preparado para reaccionar en un momento de alerta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Suponga que usted ve un coyote frente a su casa. Ustedes saben que los coyotes aquí son bastante frecuentes. Usted está con sus niños y ve un coyote frente a su casa. La amígdala le produce sustancias, órdenes que viajan enseguida a su corazón y a sus pulmones para que la sangre de su cuerpo vaya ¿a dónde? ¿Al estómago? A los músculos. Entonces, sus músculos reciben la sangre y como tienen la sangre, usted está preparado o para combatir o para patearlo o para coger a su niño y correr. ¿Por qué? Porque su cerebro le dio esa orden. Pero para que sus músculos puedan tener sangre y estar preparados a ese peligro, para eso tuvo que sustraerse sangre de otros órganos. Entonces, ¿qué sucede en su cuerpo? Su cuerpo se fragmenta en dos. Una parte, la fuerza está sobre sus músculos,
pero todo el sistema digestivo se paraliza. O sea, en ese momento usted no va a sentir hambre, usted no va a sentir nada que esté relacionado con la digestión de su cuerpo, porque el estómago, todos los órganos del sistema digestivo se paralizan y toda la fuerza está en sus músculos. Y por eso usted puede reaccionar en un momento de pelea, en una pelea física, en golpes. La persona tiene toda su sangre sobre sus músculos y usted no siente muchas veces los golpes, no le duelen inmediatamente. Es después que usted nota el impacto de lo que le sucedió en la pelea o en el daño físico. Ahora, le estoy hablando de una situación extrema, un coyote, un peligro de estos. Pero cuando usted se previene con la gente, cuando usted dice, mi esposo me grita y me desbarata, mi esposo es iracundo, mi esposo explota y nadie lo puede controlar. Eso ya está dentro de su sistema, un comando que está ya dentro de su mente. Y la mujer se va predisponiendo a él. Significa que, ¿qué órgano está activado en ese momento? Si me prestaron atención, la amígdala. Y como la amígdala es utilizada únicamente en estados de ¿qué? De alerta. Significa que usted está lista para la reacción, está prevenida, está en defensa, todo su cuerpo está en esa predisposición. ¿Qué sucede con su parte digestiva? Se paraliza. ¿Sabe qué sucede? ¿Usted sabe qué sucede cuando el estómago se paraliza por una situación de estas? ¿Sabe qué sucede con la comida que hay en el estómago? El estómago deja de producir ácido. ¿Y qué sucede con la comida que quedó dentro del estómago si no hay ácido para descomponerla? La comida se pudre. Y al pudrirse la comida dentro de su estómago, se fermenta. ¿Y la fermentación qué genera? Gas. No, la fermentación lo que genera es un gas. Y ese gas comienza a generar una hinchazón en los cuerpos, en las paredes del estómago, del intestino grueso. Muchos de los problemas digestivos en nuestra vida, muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, artritis, algunos cáncer, son el resultado de traumas, de que hemos estado prevenidos, indispuestos, afectados por alguien o por algo. ¿Se da cuenta lo grave que son las peleas en el hogar, amado hermano? Usted sabe lo que le hace a su hijo cuando usted pelea delante de su niño, usted pelea con su pareja. ¿Usted sabe qué le está haciendo a ese niño? Está dañando su mentecita, está dañando su cuerpecito, lo está destruyendo. Ahora entiende por qué Dios nos llama a nosotros a paz, no a gritos, no a contiendas. Ahora entiende por qué Dios nos da todas estas recomendaciones. Vamos a terminar con estas palabras. Vamos a ir a primer libro de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7, y aquí voy a terminar con todas estas recomendaciones. Primera de Pedro 5, 7. Dice la Reina Valera, que la mayoría tienen, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué significa, amada iglesia? Si usted comienza a poner por obra lo que usted está escuchando acá, si usted comienza a acercarse más a la palabra de Dios, si usted comienza diariamente a tener tiempos de oración, ¿qué le va a hacer la oración a su cerebro? Solo hablemos del cerebro. ¿Qué le va a hacer el tiempo de oración a su cerebro? Va a unir ambos hemisferios. Y usted ya no va a actuar simplemente por emociones
o por reacciones, usted va a poder funcionar bien. Simplemente con la oración. Ahora a la oración agréguele la palabra de Dios. Cuando usted ya oró, su mente se despejó, sus problemas ya no son tan grandes, pero viene una palabra de Dios a su vida. Y cuando viene la palabra de Dios a su vida, ¿sabe qué produce la Biblia? Cuando usted ha orado, ¿sabe qué produce? Fe. Fe. Y fe no es otra cosa más que seguridad, que confianza, que convicción, fortaleza. Entonces ya usted no quiere salir corriendo al problema. Ahora usted ha cambiado de posición. Usted ya no está en alerta, ya no está en modo guerra, reacción. No, ahora usted está preparado para enfrentar con un plan. Con un plan. Y simplemente le estoy dando dos de las muchísimas armas que Dios nos ha dado: oración y lectura de la palabra de Dios. ¿Sabe qué sucede en su casa, en su vida, cuando usted alaba a Dios? Su cuerpo entra en una relajación completa y su cuerpo comienza a producir beta endorfina. La beta endorfina es un analgésico. ¿Sabe qué son los analgésicos? El Advil que usted se toma, el Tylenol que usted se toma, todos esos son analgésicos. Significa que son sustancias que alivian el dolor. La beta endorfina comienza a viajar por todo el sistema nervioso, a calmar el dolor en usted, producido naturalmente. Simplemente ¿por qué? Simplemente porque usted cambió su manera de pensar. Usted está aprendiendo y meditando lo que la palabra de Dios le dice. Simplemente eso. Y usted dirá: el próximo domingo lo único que no se me va a olvidar es que al pastor se le descargó el micrófono. Eso se lo aseguro, que eso no se le va a borrar. La descargada del micrófono jamás se le va a olvidar a usted. ¿Y cómo le fue en la iglesia? No, al pastor se le descargó el micrófono. ¿Y de qué hablaron? Ay, yo no sé, habló unas cosas súper bonitas. Dígame una. Ay, ¿de qué era? Y yo no sé, por allá al final se le descargó el micrófono. Así estamos nosotros diseñados. Mire, déjeme terminar aquí con este texto en Primera de Juan y nos ponemos de pie y vamos a orar. Esto va a continuar con toda esta enseñanza el próximo domingo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. 4:18. Voy a llamar aquí a Juanchito que pase aquí adelante, por favor. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Primera de Juan 4:18. ¿Qué dicen sus Biblias, mis hermanos? ¿Qué dice? Léanmelo fuerte. Así que el perfecto amor, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos han leído ese versículo antes? Lo hemos leído muchas veces. Ahora, déjeme preguntarle honestamente, ¿usted sabe lo que significa ese versículo? El perfecto amor es Dios, echa fuera el temor. Bueno, digamos que usted entiende lo que significa el versículo. ¿Ese versículo le ha funcionado a usted en un momento de temor, de miedo, de dolor, de frustración? ¿Usted lo ha usado antes y le ha funcionado? Dígame si sí o si no con sinceridad. Unas veces sí, otras veces no. Depende tal vez de nuestra fe, ¿verdad? Depende tal vez de nuestra fe. Muy bien. Déjeme leérselo en la traducción al lenguaje actual. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido
a amar. Wow. ¿Cómo cambia, verdad? ¿Sabe qué nos está dando Dios acá? Dios aquí nos está dando la sanidad para muchos problemas digestivos, problemas gástricos. ¿Sabe qué nos está haciendo hoy Dios acá? Nos está cambiando la religión por la relación con el real. ¿Sabe qué está haciendo Dios con todo esto? Nos está enseñando que lo que Él dijo sí es importante, que la Biblia sí es importante en nuestra vida y que sí podemos ponerla por práctica, por obra en nuestra vida, y que vamos nosotros a hacer las cosas mejor. Creerle a Dios funciona, confiar en Dios funciona. Si usted hoy cambia del miedo, de la prevención, de la indisposición contra otra persona, porque usted está indispuesto contra otra persona, usted ya está prevenido. Esa prevención al primero que está dañando es a usted. Ahora imagínese que esa persona lo hirió de verdad, lo dañó, y usted no ha decidido perdonar en su corazón. ¿A quién está dañando? ¿A cuál de los dos está dañando esa falta de perdón? Yo le he venido diciendo desde hace meses, iglesia, es urgente perdonar, pero perdonar de corazón. Perdonar de corazón, soltar a la persona, y la próxima vez que veas a tu enemigo, sonríele. Si tienes ocasión de ayudar a alguien que te ha hecho la vida imposible, ayúdalo. Si tienes la ocasión de hacerle el bien a alguien que te odia y te detesta, hácelo. Te doy el secreto, no va a ser en tus fuerzas, porque no tenemos la capacidad para amar de esta manera. Ese amor solo puede venir de Dios, pero si tú se lo pides, Él te lo va a dar. De la segunda vez, eso ya que nunca se les va a olvidar. Vamos a ponernos de pie.